Bienvenidos todos y todas a este espacio donde vamos a estar, podamos estar en este caso solventando un tanto la problemática que tenemos respecto de las clases presenciales. Así es que en esta forma vamos a tratar de abordar algunos temas de interés para los estudiantes de la materia Derecho Laboral. Uno, que está referida específicamente al estudio del derecho individual del trabajo. En esta ocasión vamos a hacer referencia al tema sujeto del derecho laboral, haciendo la aclaración que ya en la última sesión presencial que tuvimos abordamos el tema en sí, que eran los sujetos individuales, que eran los sujetos colectivos y que eran los sujetos a nivel procesal. Y esta clasificación depende de la elasticidad de la relación laboral que exista entre empleador y trabajadores. En este sentido, lo vamos a detener a abordar el tema del representante patronal. Vamos a estar haciendo referencia a la noción de representante patronal, vamos a hacer referencia a las cualidades, haremos referencia al aspecto jurídico, a la importancia y requisitos que tiene esta institución relevante en el tema de los sujetos del derecho laboral. Cuando hacemos referencia a la figura del representante patronal, nos estamos refiriendo a aquella persona que sustituye al empleador en funciones en cuanto a contratar, despedir, mejorar y desmejorar a los trabajadores. Como nosotros sabemos, el caso de si hablamos de empresas pequeñas no tenemos ningún inconveniente, porque ahí nos vamos a encontrar con el hecho de que el empleador es el que se atiende tanto de la dirección como de la administración de la empresa. Pero cuando hablamos nosotros de grandes conglomerados o de empresas multinacionales, estas funcionan por la vía de un representante legal que se entiende de los asuntos, digamos, administrativos, y también hay una figura que se llama representante patronal, que es aquella que se entiende con los trabajadores en materia de contratación, en materia de mejorar sus condiciones de trabajo, en materia de sancionarlos. Y esta figura pues va a tener esa relevancia porque a la hora de plantear un conflicto colectivo de trabajo, un conflicto individual de trabajo, los trabajadores tendrán ya conocimiento con qué personas que se van a estar, a qué personas se van a estar o a qué personas se van a estar dirigiendo dentro de esa empresa. La figura del representante patronal es una de las figuras bastante criticada, ya que a nivel de ciertos doctrinarios han considerado de que no son trabajadores más, no son trabajadores dentro de la empresa, sino que tienen un rango diferente respecto de los trabajadores. Y para esos efectos se ha sostenido que el representante patronal con el caso del empleador los une una relación, en este caso sustentada en derecho civil, como es esta figura del mandato. Algo otros van a sostener que no pertenecen, los representantes patronales no pertenecen a la clase trabajadora, que los intereses de los representantes patronales no son los intereses de los trabajadores, sino los intereses de los empresarios. Particularmente se va a sostener también que los representantes patronales son enemigos de la clase trabajadora, y que son personas que dentro de la empresa ocupan lugares con posiciones jerárquicas frente a los trabajadores. Independientemente de estas críticas que la doctrina formula formula la figura del representante patronal, una cuestión que debemos tener clara nosotros, que si la relación que une al empleador con el representante patronal está sustentada en un contrato individual de trabajo, independientemente de lo que nosotros queramos considerar respecto a esta figura, él es un trabajador más dentro de la empresa. Eso va a ser un trabajador más dentro de la empresa y no una persona distinta. Lo que lo hace distinto en este caso son ciertas cualidades que reviste en este caso la figura del representante patronal. Y una de las cualidades es que el representante patronal, tal como lo dije anteriormente, presta servicios dentro de la empresa, igual como prestan servicios dentro de la empresa el resto de trabajadores. De igual modo, el representante patronal, pues sí, es cierto, tiene funciones jerárquicas o más o menos jerárquicas superiores
con lo que respecta al resto de trabajadores y tiene estos poderes que en este caso él puede contratar, puede despedir, puede mejorar o desmejorar a los trabajadores. En esa perspectiva, pues es muy importante tener en cuenta que puede ser, ¿verdad?, que en algunos casos los representantes patronales sean altos empleados dentro de la empresa y otras situaciones no, que estén considerados dentro de puestos medios, porque en un momento determinado puede ser representante patronal el patrono, el caporal, puede hacer ese tipo de funciones, podrá hacerlo otras personas que más adelante vamos a estar viendo en lo que ya prescribe el artículo 3 de nuestro Código de Trabajo. Como ya sosteníamos anteriormente, íbamos a revisar la importancia que tiene la figura de representante patronal. La importancia que tiene la figura del representante patronal la podemos visualizar nosotros a nivel de derecho individual, a nivel de derecho colectivo, a nivel de derecho procesal. A nivel de derecho individual del trabajo, la importancia que tiene es que dentro de la empresa, pues ya es una costumbre que los trabajadores saben que la persona a quien se van a dirigir en un momento determinado es a la figura del representante patronal. Con él se entiende en cuanto a los criterios de trabajo, con él se entienden en lo que respecta a las mejoras o desmejoras que pueden haber con relación a estos trabajadores. La importancia a nivel de derecho colectivo también habría que visualizarla desde la perspectiva que el representante patronal no puede ser directivo no puede ser miembro de la junta directiva de un sindicato. Eso lo prescribe el artículo 225 de nuestro Código de Trabajo, específicamente porque son personas que son cercanas al empleador, y esta cercanía al empleador, si ellos estuvieran en cargos de dirección dentro de un sindicato, pues eso le facilitaría al empleador manejar o controlar al sindicato, violentando con ello la autonomía que los sindicatos deben de gozar frente a la figura del representante patronal. Otra cuestión que habría que tomar en consideración es que aún el ingreso mismo de estas personas a los sindicatos queda sujeta a la decisión que en un momento determinado de la asamblea sindical. Es la asamblea sindical quien va a decidir si el ingreso o no de estas personas al sindicato, no a la junta directiva. Miembros de la junta directiva, ya lo expresé, no pueden serlo en ningún momento. Eso por prohibición expresa del artículo 225 del Código de Trabajo. También hay que tomar en consideración que la importancia que tiene tiene importancia a nivel de derecho procesal. Esta importancia a nivel de derecho procesal está relacionada con el hecho de que si el representante patronal despide a una persona de modo arbitrario, estos hechos que originan ese despido arbitrario, una vez probado, puede resultar el condenado a pagar prestaciones laborales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en la práctica misma ustedes, cuando estén representando trabajadores, se van a encontrar con el hecho de que representantes patronales han despedido de modo arbitrario a los trabajadores, y entonces ya nosotros vamos a tener conocimiento de que ellos a nivel de procesal pueden resultar condenados a pagar subsidiariamente prestaciones a los trabajadores. Ahora, ¿qué requisitos son los que deben de concurrir para poder, en ese caso, resultar condenado un representante patronal a pagar prestaciones laborales? Dentro de estos requisitos podemos mencionar el que prescribe en este caso, el que está relacionado, mejor dicho, con los actos. Un primer requisito es que los actos que originan el despido hayan sido llevados a cabo por ese representante patronal, es decir, hayan sido realizados por el representante patronal. Otro requisito es que a la hora de presentar la demanda en contra de esa empresa, la demanda también la hagamos extensiva al representante patronal. Esta es una decisión potestativa del trabajador, es decir, puede dirigirlo si él lo considera pertinente únicamente en contra del empleador,
pero también tiene la opción de hacerla extensiva al representante patronal. Lo que no puede hacerse ya a nivel práctico es, en este caso, demandar únicamente al representante patronal. Si el representante patronal, hemos dicho, solamente responde subsidiariamente, el responsable principal en este caso es él o sigue siendo el empleador. El otro requisito relacionado con este tema tiene que ver con el hecho de que el trabajador debe haber probado o debe de haber establecido la calidad de representante patronal, es decir, probar de que esa persona efectivamente dentro de la empresa es un representante patronal. Y el otro caso es que el representante patronal no haya cumplido con las exigencias que le haya dado, en este caso, el juez, tendientes a que aprueben en ese caso la existencia legal misma de la empresa, tal como lo prescribe en este caso el artículo 421 del Código de Trabajo. En el artículo 421 del Código de Trabajo aparece el desarrollo de esta figura del representante patronal. Basta dar una lectura a esta disposición y de allí podemos sacar las conclusiones siguientes. El artículo 421 nos dice lo siguiente: si una persona jurídica es titular del centro de trabajo donde se prestan o se han prestado los servicios con motivo de los cuales se entable una demanda, será suficiente que contenga la identificación de dicho centro de trabajo para que se entienda incoada contra aquella y además contra el representante patronal que en ella se nomine. Aquí aparece claramente establecido de que hay que nominar, en este caso, en la demanda al representante patronal. Es decir, aquí el legislador es claro, estamos en presencia nosotros de una persona jurídica, y como consecuencia, pues, el empleador sigue siendo una persona jurídica, es decir, requiere en este caso de la representación a nivel administrativo de un representante legal y a nivel de la representación con los trabajadores, requiere también en este caso de una figura que ya venimos comentando, en este caso que se trata del representante patronal. Es muy importante tener en cuenta eso. Tenemos la persona jurídica. Identificar esa persona jurídica, vamos en este caso a demandarla. Y en la demanda, el legislador es claro al establecer que basta en ese caso entablar una demanda y que esa demanda contenga la identificación de dicho centro. Es decir, si yo demando a una persona jurídica, por poner el caso del ingenio Chaparrastique de la ciudad de San Miguel, yo tengo en ese caso que identificar completamente esa persona jurídica. Identificar plenamente esa persona jurídica implica proporcionar la dirección exacta, es decir, el kilómetro Cantón El Jute, kilómetro tal, o decir de que esa empresa está frente a las instalaciones de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. En esa forma yo estaría en este caso identificando la dirección, identificando, mejor dicho, esa empresa. Eso es muy importante hacerlo en la demanda y así como también en la demanda nominar, es decir en la demanda que Juan Pérez, por ejemplo, era el representante patronal de la empresa, en este caso Ingenio Chaparrastique. Continúa el legislador haciendo otra descripción muy importante y es en el caso de que del segundo inciso, una cuestión muy importante que está conectada más que todo con aquellos principios protectores, en este caso de los trabajadores. Y relacionado con estos principios protectores de la clase trabajadora es que ellos están exentos muchas veces de probar algunas circunstancias porque no están en las mejores condiciones para hacerlo, sino que quien está en las mejores condiciones para probar este aspecto procesal es la empresa misma. Y así nos dice el legislador que corresponde a la persona jurídica y al representante patronal demandado acreditar la existencia de la primera y la personería de su representante legal. Es decir, quien va a probar, acreditar la existencia legal de la empresa,
así como acreditar también la personería del representante patronal. Es el representante patronal, esa no es ninguna obligación del trabajador. Sabemos que los trabajadores están en la dificultad de andar recolectando esta información para efecto de poderla presentar en un conflicto individual de trabajo que se plantee en contra de una empresa cuando esta empresa es una persona jurídica. El inciso tercero del artículo 421 de nuestro Código de Trabajo prescribe si la obligación a que se refiere el inciso anterior no fuere cumplida, el proceso no se va a invalidar. Eso no va a provocar invalidación del proceso, el hecho de que no esté probada o de que no se haya acreditado la existencia legal de la empresa. No es en ese caso, no va a ser una invalidación del proceso, como sí podía ocurrir en materia civil. En materia civil, no acreditar en ese caso, la persona no establece quiénes son los legítimos contradictores dentro de un proceso, puede dar lugar a nulidad. En materia de trabajo, dicha nulidad no tiene sentido porque el legislador ya ha cargado o ha hecho una inversión probatoria que recae sobre la figura del representante patronal. Es el representante patronal quien debe acreditar la existencia misma de la empresa y no el trabajador. En el inciso último de esta disposición nos dice que el inciso tercero, perdón, de esta disposición nos dice que según el mérito de las pruebas aportadas, acreditada que sea la calidad de representante patronal. Es decir, en este caso vamos a acreditar la calidad de representante patronal. Acreditar la calidad de representante patronal implica presentar una serie de elementos probatorios tendente a eso. Puede ser prueba testimonial, puede ser la misma presunción del artículo 414 del Código de Trabajo, que también puede tener cabida para acreditar en este caso o acreditar o establecer que X persona era representante patronal dentro de la empresa demandada. En la disposición anterior, en el inciso final de este artículo 421, está haciendo ya referencia a la forma de ejecutar la sentencia, es decir, vamos a ejecutar en ese caso la sentencia que se pronuncia porque las pruebas han dado lugar a establecer de que esa empresa existe, de que allí hubo una relación laboral, de quien motivó el despido, en este caso era el representante patronal, acreditamos la calidad de representante patronal y como consecuencia lógica el representante patronal resultó condenado a pagar subsidiariamente prestaciones a los trabajadores. Entonces esa sentencia en sí la que se va a ejecutar. Cuando la vamos a ejecutar nos podemos encontrar que la empresa cambia de razón social. El legislador, en aras de proteger al trabajador y no dejarlo, en este caso, a merced de las maniobras o los fraudes, en este caso empresariales, ha dicho, bueno, que si cambia la empresa de dueño, eso no implica, si nosotros hemos identificado que ese era el centro de trabajo, entonces ahí se va a ejecutar en este caso la sentencia. Eso es muy importante tenerlo en consideración en lo que respecta a esta figura de representante patronal. Si nosotros queremos en cierta medida considerar los aspectos jurídicos de la figura del representante patronal, y cuando hablo jurídico lo estamos refiriendo en términos eminentemente legales, hay que acudir en este caso a lo que prescribe ya el artículo 421 del Código de Trabajo, así como también tomar en consideración lo que prescribe el artículo 400, el artículo 3 de nuestro Código también de Trabajo, que el artículo 3 del Código de Trabajo prescribe quiénes son en este caso representantes patronales. Tomar en consideración que el artículo 3, perdón, del Código de Trabajo se trata de una norma abierta, no tiene en ningún momento determinado enunciados taxativos. Y nos dice esta disposición, se presume de derecho que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, los directores, los gerentes, administradores, caporales y en general todas las personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo.
Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono están ligadas con un contrato de trabajo, van a estar ligadas por medio de un contrato de trabajo. Como hemos dicho anteriormente, es decir, es una figura, el representante patronal es una figura de una especie, lo llama la sala de lo civil, de mandato especial. Pero ese mandato especial en ningún momento parece sustentado decir, en un contrato civil, no, es un contrato de trabajo el que va a unir al que va a unir al representante patronal con el empleador. Por lo tanto, el representante patronal será un trabajador más dentro de la empresa. La disposición hace referencia a que se presume de derecho. ¿Qué es esto que se presume de derecho? Se presume de derecho, nosotros hemos dicho que las presunciones de derecho, diferenciándolas con las presunciones legales, las presunciones de derecho son las que no admiten prueba en contrario. Esa es una, digamos, una tesis tradicional en cuanto a la figura del representante, quiero decir, de las presunciones de derecho. Pero modernamente es una tesis que ya carece de validez porque nosotros podemos decir que X persona es representante patronal dentro de la empresa y esta persona aparezca en un momento determinado ofreciendo elementos probatorios por medio de los cuales establecemos que él no es un representante eh, patronal dentro de la empresa. Entonces, desde esa perspectiva, pues no es tan cierto de que esa presunción de derecho no admita prueba en contrario. Perfectamente podemos desvirtuar de que aquí persona que estamos señalando con las funciones de caporal dentro de una empresa no es caporal y por lo tanto quedaría en ese caso excluido de ser condenado a pagar subsidiariamente prestaciones a favor de los trabajadores. Ese es un elemento que habría que tomar o tener presente siempre cuando estemos tratando estos temas, ¿no? De que es cierto, el artículo 3 es una disposición abierta, ¿verdad? Que van a quedar ahí todas aquellas personas que tengan funciones de dirección y administración dentro de una empresa, también pueden en este caso considerarse que son representantes patronales, ¿no? Y por eso que decíamos que estamos en presencia de una disposición abierta, porque comienza seleccionando, especificando qué clase de personas, luego estableciendo una fórmula amplia o abierta, una cláusula abierta, como es que allí van a entrar todas las personas que ejerzan funciones de dirección y administración dentro de una empresa. En un momento determinado podemos considerarla que son representantes patronales dentro de la misma. Esta es una figura pues muy interesante a nivel teórico, a nivel, digamos, de la ley, a nivel también en este caso de la jurisprudencia y que como abogados, pues en este caso debemos de conocer este tema, ¿verdad? Primero, en este caso, para ustedes como estudiantes de Derecho, ¿verdad? Digamos que aún están en un estudio de grado, por lo menos estas ideas son básicas para efecto de ir comprendiendo esta de la figura del representante patronal. Es interesante a nivel de la jurisprudencia algunas sentencias que se han venido dando sobre la figura del representante, en este caso patronal, y específicamente nosotros vamos a encontrar algunos criterios donde la sala de lo civil va relacionando que la figura del representante patronal tiene su origen en una costumbre inveterada de las relaciones de trabajo, ya que en la misma empresa existen personas, ¿verdad?, que no poseen calidad de mandatarios jurídicos, ¿verdad? Como hemos dicho, no poseen ninguna calidad de mandatarios, o sea, no hay ningún contrato de mandato que los vincule, sin embargo, ejercen funciones, en este caso de dirección, funciones de contratación, funciones de despedir, funciones de mejorar a trabajadores, y por lo tanto estos serán considerados naturalmente como representantes patronales. Representantes patronales implica que este representante patronal actúa, ¿no? Actúa en relación al empleador. Por lo tanto, los actos que realiza son actos que obligan, ¿no? En este caso al representante, al empleador, y que de hecho al representante patronal, si lo lleva de un modo, digamos, arbitrario, puede resultar en un momento determinado condenados. Otro elemento muy importante a tomar en cuenta es que la sala de lo civil, aquí en una referencia de sentencia de casación 142-C-2005, pronunciada el 2 de mayo del año 2006,
La sala de lo civil en este caso hizo referencia a que la figura en este caso, de, un, de una persona que tenga cargo de contador dentro de una empresa, pues vamos a entender que un contador dentro de la empresa, quiera decir, no ejerce funciones de dirección o funciones en este caso de administración. Por lo tanto, sí puede ser condenado también a pagar salarios de modo subsidiario cuando él motivó un despido que en este caso fue injustificado. Esta sentencia hace dicho reconocimiento en el sentido de que también, ¿verdad? De cara a no dejar desprotegido al trabajador, hay que hacerla entender de que se trata de un representante patronal, por ende hay que dirigir y presentar la demanda en contra de esa empresa y en contra, en este caso, del contador, quien obviamente tiene funciones de dirección o tiene funciones de administración dentro de dicha empresa. Entonces, en esta forma, la jurisprudencia ha hecho unas consideraciones que me parecen relevantes a nivel de la figura del representante patronal. También la Sala de lo Civil ha hecho referencia en cuanto a la connotación. Hablando de la figura del representante patronal, establece algunas categorías jurisprudenciales que están relacionadas con el hecho de la connotación. La connotación es que el representante patronal, que como ya lo dije anteriormente, es un mandatario especial. Es un mandatario especial y que lleva a cabo ciertas funciones o de esa condición de mandatario especial devienen por el tipo de funciones que desempeña dentro de la empresa. Y esas funciones, ya hemos dicho, son de administración, son de dirección, ¿no? Un caporal, es obvio, se encarga de dirigir, en este caso, trabajadores durante el proceso de producción. Por ende, ahí puede, en un momento determinado, no solo dar órdenes de trabajo, sino poder despedir en un momento a un trabajador, y es un despido que puede tener sí, puede llevarse a cabo sin motivo justo alguno. También la Sala de lo Civil, como dije anteriormente, hace referencia a la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad implica que los actos del representante patronal son actos de la persona jurídica. Por lo tanto, al llevarlos a cabo se impone una obligación en contra de la directa, en contra de la persona jurídica y accesorio en lo que respecta a ese empleador, siempre y cuando el despido, los actos que motiven ese despido sean injustificados. La acreditación. La acreditación en este caso está conectada con el hecho mismo de la necesidad de establecer en el proceso de que el representante patronal lo puedo probar yo por medio de testigos, lo puedo probar en este caso también por medio de un contrato, ¿no? Del contrato de trabajo de esta persona, donde diga qué funciones son las que tiene dentro de la empresa. O puedo probarlo también dentro de la presunción que prescribe el artículo 414 del Código de Trabajo. También es una forma válida para efecto de acreditar la figura del representante patronal. En términos generales es digamos, el abordaje de la figura del representante patronal. Son algunas líneas generales las que en este caso les he comunicado para efecto de que podamos dialogar con ellas, podamos en su momento determinado hacerme llegar al grupo de WhatsApp las diferentes interrogantes o dudas que pueden resultar con relación a este tema. Lo que sí, ya recapitulando la cuestión, podemos decir que el representante patronal es una figura que obviamente es muy importante, ¿verdad?, dentro de la empresa moderna. En la actualidad, la empresa moderna generalmente no se trata de una persona natural que está dirigiendo el negocio, sino que son conglomerados o personas que se han agrupado para formar ciertos consorcios, y para actuar ellos en el mundo de las relaciones de trabajo lo hacen por medio de la figura del representante patronal. Hemos dicho que este representante patronal, las acciones que realiza obviamente obligan a la empresa, y cuando este representante patronal realiza actos arbitrarios puede ser condenado a pagar prestaciones a favor de los trabajadores. Obviamente que la especie de responsabilidad que tiene es una responsabilidad subsidiaria, ¿no?
Subsidiaria implica que el obligado principal en este caso sigue siendo la persona jurídica. Si la persona jurídica no cumple, entonces perseguimos al representante patronal, siempre y cuando el representante patronal haya resultado condenado por el juez de trabajo. Entonces esto demuestra que es importante que la demanda que se presente en este caso contra una persona jurídica, también en esa demanda se nomine al representante patronal. Nominar al representante patronal implica proporcionar el nombre de esta persona, así como también las funciones que tenía dentro de la empresa. Yo voy a decir en la demanda que yo voy a decir en mi demanda de que la misma la hago extensiva, en este caso a Juan Pérez, quien tiene la calidad de representante patronal en la empresa Ingenio Chaparratique, ya que en su relación con los trabajadores él se encarga de contratar trabajadores, despedir trabajadores y desmejorar trabajadores. Ahora bien, acreditada esta circunstancia, esa persona va a resultar condenada a pagando, en este caso de modo subsidiario, prestaciones laborales. Entonces, esta es digamos, en cierta medida, las ideas más relevantes, así como también tener en cuenta en este caso los requisitos que deben de concurrir para que un representante patronal pueda resultar en este caso condenado a pagar prestaciones laborales. Ese es el que les tenía que comunicar con relación a este tema. Así es que vamos a hacer otra presentación y la vamos a ver en este caso dentro del otro vídeo que va a ser un tanto corto igual a este, y se va a tratar de la figura ya del empleador también, ¿verdad? Porque recordemos, estamos conversando sobre los temas de los sujetos del derecho de trabajo y el empleador, naturalmente, que es el otro extremo dentro de ese vínculo jurídico laboral que existe en una relación de trabajo. Así es que a continuación voy a crear otro vídeo en el cual vamos a estar haciendo referencia a ese tema muy importante. Así es que los animo a poder escribirme respecto de las dudas que tengan con relación a este tema. Gracias.